Muy buenas noches, aquí nos tiene como siempre de nueva cuenta tratando de captar su interés, que el programa sea de su agrado, que realmente sea un programa que usted espere ver, aunque sea educacionalmente. Y realmente pues lo hemos dicho, se lo volvemos a repetir, lo repetiremos hasta el cansancio. Damos todo nuestro esfuerzo para que este programa conserve un alto nivel de análisis. Nos esforzamos por traer hasta veces hasta de las greñas a los invitados, aunque no es el caso de hoy, ¿verdad? Por supuesto. Pero hay otros sí que me dicen que me tienen como novia de rancho. Me dicen que sí, pero no me dicen cuándo. Y en esta ocasión realmente ya lo hemos anunciado desde el día de antier con la debida anticipación por el interés que tiene el tema a analizar, el famoso amparo promovido por el licenciado Leiva, el consejero Rodolfo Leiva, que ya lo tiene usted ya lo está visualizando, nuestro amigo, el insistente, el incisivo defensor, ahora pues ya si Corral agarra su banderita, yo también agarro la mía, y Rodolfo agarró la suya también del laicismo, el principio de laicidad constitucional, y en ese tema es el que vamos a tratar principalmente, aunque realmente vamos a tratar también de manejar ideas, temas, tópicos relacionados con la laicidad. Rodolfo, como siempre. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Siempre es un gusto platicar contigo, sobre todo porque conoces los temas del derecho, sabes sobre el sistema de justicia en México y cuánto hay que cambiar, y yo admiro mucho tu labor y he aprendido mucho de ti, por eso estoy contento de estar aquí. Esto es tu casa. Bueno, déjame decirle una cosa. Subimos el anuncio de que iba a venir Rodolfo con nosotros, anunciamos el tema y por ahí salió alguien, como siempre no falta, ¿verdad? Alguien que comenta el programa y nos dijo que somos un par de resentidos. Sin duda va a ser un panista, ¿eh? Porque realmente... Mira, se trata de resentimiento, mira, se trata de que en una democracia los ciudadanos tenemos que adoptar un papel activo, porque a final de cuentas, si tú tienes conocimientos jurídicos, si tienes la posibilidad de plantear una defensa en contra de abusos del poder, estás haciendo una parte, así como hay muchas personas que hacen la suya, porque queremos a final de cuentas vivir en un lugar mejor, en donde se nos respete por nuestras creencias, en donde los funcionarios actúen con base en la ley y en donde vivamos cada día mejor. Entonces, si nos llaman resentidos, al contrario, a mí me gusta que él tenga la capacidad de expresarse, que pueda escucharnos, que tratemos de convencerlo y que a final de cuentas difundamos información y hagamos que más personas estén enteradas de las cuestiones constitucionales que no son simplezas, sino que tienen gran trascendencia para lo que queremos para nosotros y nuestras familias. Entonces, al contrario, con tal de que nos vea, que nos llame resentidos o como quiera. Bueno, pero lo digo porque así salió en el Face y quiero comentarlo. No hay ningún resentimiento. Mire, yo a Rodolfo lo conocí, aunque en aquella ocasión no tuve oportunidad de compartir con él, porque yo siempre he sido un revoltoso electoral, ¿verdad? Rodolfo trabajaba en el Tribunal Estatal Electoral. Y obviamente, pues usted sabrá, pues yo iba con cautela, esperando que no me golpearan, que no me corrieran ahí. Y desde entonces compartimos de manera aislada. Rodolfo, tú lo sabes, ¿verdad? Se lo estoy comentando a la gente. Y realmente no hay resentimiento, es unas ganas de querer cambiar el mundo, de decir las cosas tan mal. De hacer nuestra parte. Patas para arriba, ¿va? Por Dios, vamos a voltearlo algo para el bien de la sociedad, no de nosotros. Yo nunca he buscado un cargo público. Lo he intentado 2 veces, pero el Poder Judicial siempre me pone la pata, la piedra ahí. Y sin embargo, pues estamos contentos, seguimos en la lucha de tratar de poner nuestro granito de arena, como tú lo haces, Rodolfo, para una vida mejor para todos nosotros, ¿verdad? Así es. Pero tenemos un gran problema y precisamente se lo quiero comentar. Dos cuestiones que le quiero comentar antes de entrar al análisis. El título del programa es Cultura y Política. Hemos sido insistentes en acreditarle y demostrarle la escasa o poca cultura política que hay en México, que ha habido toda la vida.
Y es precisamente ese de los problemas de fondo en lo que es el principio de laicidad. Estamos acostumbrados a reglas políticas. Todo el mundo desprecia y menosprecia los principios constitucionales. Tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, andarnos peleando, por ejemplo, como tú en el caso del Pato Ávila, nosotros con las reformas electorales de los independientes, es porque precisamente los legisladores están acostumbrados a poner candados, a poner piedras en el camino, para que nosotros de alguna u otra manera estemos fastidiándonos mutuamente. Pero mira, tú mencionaste algo muy específico. Nuestros esfuerzos se canalizan a través de los procesos judiciales, a través de las leyes, a través de las instituciones. Yo creo que esa es una manera positiva de plantear problemas y de buscar una solución a través de las instituciones y a través de las leyes. Entonces, yo creo que a pesar de que el litigio, como tú lo sabes, y todos los obstáculos que has enfrentado, pues de todos modos sí es una vía definitivamente mejor para plantear los problemas que hay en la sociedad, para controvertir los abusos del poder y para tratar de mejorar lo que estemos viviendo en una comunidad, pero a través de las leyes, a través de argumentos, a través de convencimiento y no a través de medios que no son apropiados en una democracia. Imposiciones políticas y así todo eso, ¿verdad? Claro. Entonces, definitivamente yo coincido contigo en que tenemos una cultura política muy autoritaria, en donde se cree que el gobernador, por ejemplo, en turno, es un rey, es un reyesuelo y que puede dictar al antojo y que todos se deben subordinar. Yo creo que hace falta una cultura política republicana, democrática, donde se entienda que el gobernador tiene sus tareas, el Congreso otras, el Poder Judicial otras, los ciudadanos otros campos de actividad, y en que entre todos haya un sistema de frenos y equilibrios para que nadie abuse del poder, porque lo hemos visto, lo sucedió en el sexenio pasado, claro, cuando no había contrapesos, cuando no había oposición inteligente, cuando no había controversia judicial, se causa un perjuicio a los intereses públicos. Entonces, yo estoy convencido, al igual que tú, de que el plantear inconformidades no es algo trivial, es algo que exige mucho, es algo que involucra recursos, involucra tiempo, involucra prestigio, involucra muchas cuestiones, pero pues tanto tú como yo escogimos el camino de las leyes. El camino difícil. ¿Mandé? El camino difícil. Pues sí, porque se trata de que realmente se respete la ley como un instrumento de beneficio para todos. De convivencia social. Claro, y no, porque no nos vamos a subordinar ante los caprichos de nadie si están en contra de la ley. Entonces, yo creo que lo que tú haces, por eso yo admiro tu labor. Efectivamente, desde que te conocí cuando trabajaba en el ámbito electoral, eso es algo que yo he admirado de ti. Revoltoso el muchacho, chavorruco. Yo le llamaría comprometido con un proyecto genuinamente democrático. Y fíjate que en aquel entonces yo recuerdo, estamos hablando ya casi de 15, 16 años, Rodolfo. Sí. Realmente sí era un apasionado, me enojaba con esas cuestiones arbitrarias y la gente se reía de mí y conmigo, ¿verdad? También. Pues le digo, es que, ¿cómo aceptan ustedes ese rol? No, así viene, así está. No, le digo, hay que cambiarlo, Claro. Y empezamos a hacer las impugnaciones electorales, como tú presentas los amparos, como yo también. Pero fíjate, también les quiero hacer una precisión muy interesante. Muchas veces el Poder Judicial es el órgano político, jurídico, que más obstaculiza la equidad, la paridad, el desenvolvimiento equitativo, igualitario de la sociedad. Así es. Le voy a poner un ejemplo y se lo quiero decir porque es un tema de constitucionalidad que usted tiene que ver. Le comentaba algunas aristas que tenemos que entender para comprender bien el sentido de la sentencia, de la queja, ¿verdad? De la queja sí. Dictada por el Tribunal Colegiado en el caso del Pato Ávila. Antes de que Peña Nieto aprobara las reformas constitucionales tan criticadas, ¿verdad? Se les ocurre primeramente reformar la ley de amparo.
para poner su candadote ahí. El amparo no procede en contra de reformas a la Constitución Federal. Primer candadote. Entonces, ¿qué le dejan a la discreción total del Ejecutivo hacer las reformas constitucionales a su manera y modo? Y luego después, pues empiezan los reclamos, no es posible presentar amparos en contra de la reforma, y lo que se hace es empezar a presentar amparos en contra de las leyes reglamentarias. Actos de protesta social, usted ya conoce la historia. Y en ese contexto, pues nosotros pensamos, bueno, pues que obraron con mala fe, con dolo. O sea, primero ponen el candadote, Rodolfo, y luego hacen sus reformas. Y ahora pasa algo más divertido y más frustrante para muchos de nosotros. Se reforma la ley de amparo, se establece la figura del interés legítimo, y los jueces olímpicamente, cínicamente, impúdicamente, le dicen, what is it? No. A mí no me vengas con esas cosas. Vámonos. Exacto, es una mentalidad retrógrada, totalmente. Vamos a pedirle aquí a nuestro productor el celular. Entonces, ya les explicamos por qué realmente, pues muchas veces nos batean, porque la mayor parte de las sentencias jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación son de índole política. No, simplemente estamos platicando antes de empezar el programa. Los jueces de distrito, los tribunales colegiados, simplemente para lavarse las manos como Poncio Pilatos, lo que hacen es desecharnos la demanda de amparo por falta de interés legítimo. Es ridículo eso, es absurdo, es denigrante, es ofensivo. Mas, sin embargo, como Rodolfo ya entró al club de los rechazados del interés legítimo. Bienvenido al club. No, pero no nos vamos a quedar quietos. No, pero seguramente. Mire, nos dan ganas. No es que seamos masoquistas, pero, hijo, no. Mira, no somos masoquistas, pero no somos pusilánimes tampoco. Y entonces, cuando te enfrentas a una injusticia, lo que tienes que hacer es continuar trabajando para que se restablezca el orden. Porque si no te conviertes en cómplice de esa injusticia. Entonces, yo no puedo aceptar este acto de corrupción del primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa, integrado por los magistrados Marta Olivia Tello Acuña, José Martín Hernández Cimental y José Raimundo Cornejo Olvera, porque precisamente es algo inconcebible. Violando la ley, cometiendo un delito, descartando completamente la reforma constitucional que me permitía precisamente impugnar el nombramiento del presbítero Javier Ávila Aguirre en un puesto gubernamental, desechan la demanda cuando ya estaba próxima la sentencia. Ya el juez octavo de distrito te estaba ya preparando, estaba ya en periodo de preparación de la sentencia, y el colegiado violando la ley, cometiendo delitos y utilizando esa resolución como un medio para vengarse en mi contra por denuncias de corrupción que he planteado, está abriendo un camino peligrosísimo para que ministros de culto estén ejerciendo funciones de gobierno. Entonces no nos vamos a quedar satisfechos. Voy a acudir todavía por la vía administrativa ante la Secretaría de Gobernación a denunciar a Javier Ávila Aguirre y a la organización, a la asociación religiosa en la que está adscrito, que es el Obispado de la Tarahumara, y a la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, para que la autoridad administrativa, ya no la judicial, que ya falló, pueda hacer algo al respecto. Pero también voy a acudir ante la instancia interamericana, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que esta violación a la libertad de creencia y para que este atropello a las garantías judiciales no quede impune. También voy a acudir al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque los 3 magistrados, cuando desecharon la demanda, cometieron un delito. Mira, tú sabes que, como lo dijiste acertadamente, curiosamente el Poder Judicial, que debería ser el garante de la Constitución, adoptan una postura no conservadora, sino retrógrada
como no les gustan los De avances sumisión política también, Rodolfo. Sí, claro, y como no les gustan los avances constitucionales, ellos actúan con el poder de su firma para desanimar, para desalentar, para obstaculizar, porque ellos quieren que México siga judicialmente en la década de los 60. No quieren que México progrese. Y entonces es lo que yo veo, porque la manera en la que actuaron esos 3 magistrados del primer tribunal colegiado en materias penal administrativa es propia del pasado autoritario de México, y que creen que van a gozar de impunidad con el delito que cometieron. Mira, el asunto se resolvió. Yo me enteré que el asunto de Javier Ávila Aguirre, junto con el asunto del Lichitaip del 2014, sí, cuando yo impugné que repitieran los nombramientos que habían sido anulados. Y que se burlaron, ¿verdad? El Congreso exacto, también, ¿verdad? Exacto. Y otro asunto también relativo a una multa a Omar Bazán Flores del PRI en el caso de la destitución de la presidencia de Lichitaip. Estaba viendo en la queja. Así es, los 3 asuntos fueron desechados, y yo me entero el viernes 15 de febrero, yo me entero que se habían resuelto el viernes 9. Y es algo muy peculiar, porque el jueves 8 de febrero yo denuncié a estos magistrados por segunda ocasión ante el Ministerio Público Federal en la Procuraduría General de la República, porque habían cometido serias violaciones al procedimiento que constituían ya delitos en contra de la Administración de Justicia. El viernes 9 de febrero, a las 11 de la mañana, se iban a reunir los magistrados en una reunión para deliberar sobre estos asuntos. Una previa que le llaman ellos, ¿no? Era ya la formal. Ya era la sesión ya. Sí, era la sesión formal. Y entonces, el viernes a las 9 de la mañana, yo les presento un escrito en donde les comunico que el día anterior los había denunciado por segunda ocasión ante el Ministerio Público Federal, y les planteaba un conflicto de intereses. Es decir, ellos ya no podían resolver esos asuntos atinentes a mí, porque había ya una posición contraria entre ellos y yo. No iban a mantener la imparcialidad. Ese trámite, en la ley de amparo se señala que cuando tú planteas un conflicto de intereses con más de 2 magistrados, en este caso fue con los 3, ellos están obligados a turnar el asunto a otro tribunal colegiado. Y el otro tribunal a iniciar el trámite planteando la cuestión de si entre ellos y yo hay un conflicto de intereses a otro tribunal colegiado. Otro tribunal colegiado es el que debe decidir si se admite la controversia. En caso de que se admita, les requiere a los funcionarios denunciados un informe en 24 horas. Es decir, es algo que debe ser rápido. Y si en el informe los funcionarios judiciales denunciados niegan que haya conflicto de intereses, se fija una audiencia en donde habrá alegatos y pruebas en 3 días. Es decir, es un procedimiento ágil para que otro tribunal es el que decida si efectivamente hay un conflicto que impide que los funcionarios judiciales originales decidan con imparcialidad respecto a una de las partes. Yo lo planteé el 9 de febrero, antes de que se resolviera el asunto. Lo que tuvieron que haber hecho es sacarlos de la sesión, esos asuntos, turnarlo sin dilación al siguiente colegiado, para que el siguiente colegiado continuara con el trámite. Ese viernes en la tarde, yo reviso a través de la red qué es lo que ha sucedido en el expediente. Es un sistema de consulta pública en donde tú anotas, cualquiera puede acceder tú anotas el número del expediente y tú vas viendo una síntesis de lo que se ha hecho. El viernes 9 de febrero, en la tarde, yo observo que los asuntos de Javier Ávila Aguirre y de Lichitaip del 2014 habían sido retirados. Entonces yo me quedé tranquilo, es decir, pensé que los magistrados habían obrado conforme a derecho, retirando el asunto y que se los iban para resolver la cuestión planteada. Exactamente.
Pues no, pues entonces ya me ocupé la semana posterior y el viernes 15 de febrero difunden ellos que sí habían resuelto los asuntos supuestamente el 9 de febrero. Es decir, hubo manipulación porque avisaron que habían quitado el asunto y luego 5 días hábiles después dijeron que finalmente sí se había resuelto. Así, ¿no? Así totalmente de burdo, pero precisamente para esto sirve la transparencia, porque lo que los magistrados piensan es de que se pueden salir con la suya cuando las sesiones están siendo videograbadas. Y cuando todas las personas que hacen una anotación en un sistema de cómputo, el sistema registra quién hizo la anotación y qué anotó y qué borró y a qué hora lo hizo. Entonces voy a requerir esa información para demostrar la conducta abiertamente delictiva. Vas a conseguir el video. Sí, claro. ¿Qué tal si te pido que nos des la primi y aquí lo publicamos? Claro, pero yo me quedé tranquilo porque veo que habían retirado el asunto. Entonces, pues es lo correcto. No, pero resulta que no lo retiraron realmente, supuestamente, sino que sí resolvieron. Y entonces fíjate que en la resolución dicen, primero, que ellos no tienen conflicto conmigo. Que lo afirman, lo estuve leyendo. Lo afirman, dicen que lo que yo hago simplemente es repetir lo que ya les he estado planteando en los últimos 2 años de pleito que tengo con ellos y de que no les estoy planteando cosas nuevas, a pesar de que les digo que la denuncia la había presentado el día anterior. Sí. Eso es algo nuevo. También. En lo que me basé. Y ellos dicen que yo lo hacía para diferir, para alargar el procedimiento, lo cual es algo equivocado. Es lo contrario, ¿verdad? Es algo equivocado, porque ¿quién es el que está haciendo la reclamación? Tu servidor. Claro. Javier Ávila Aguirre está desempeñando el cargo. Si yo prolongara el litigio, ¿quién es el que está sufriendo por la prolongación del litigio? Tu servidor. El quejoso. El quejoso. Pero lo estoy haciendo porque quería que el asunto fuera resuelto por un tribunal imparcial, que examinase el asunto con base en la ley y los hechos objetivos, no en el odio que me tienen por haber denunciado actos de corrupción. Y el punto, como tú dices, es que ellos se creen intocables y se creen y se basan, Gerardo, en que como los abogados no pueden plantear denuncias en contra de ellos porque por su carrera. No, pues dímelo a mí. Eso, bueno, van a seguir. Puro palo después. Exacto, después van a. Se muere uno de hambre. Exactamente. Yo por eso no litigo. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos saben que los abogados litigantes que manejan cientos de casos no van a ir al extremo en sus denuncias de la corrupción de ellos, claro porque los asuntos futuros los van a seguir resolviendo. Ahí fue donde me juzgaron mal a mí, porque a mí no me importó ir al extremo porque yo no iba a soportar sus ilegalidades. Y entonces dicen que de todos modos van a resolver porque ellos consideran que mi conflicto de intereses no tiene mérito. Pero el punto es de que ellos no estaban facultados legalmente para resolver la controversia sobre sí mismos. No, claro. Tenían que habérselo mandado a otro tribunal colegiado, y cuando el otro tribunal colegiado les pidiera el informe, ahí en el informe ellos pudieron haber hecho argumentos para su causa. Pero aquí la conducta delictiva es de que ellos mismos desestimaron el conflicto de intereses cuando la ley se los prohíbe. No, y además, como tú lo dijiste, el reclamo fue anterior al dictado de la sentencia. Exacto, lo que significa que deben interrumpir. No, pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Que en la propia sentencia incluyen referencias al escrito que yo les presenté esa mañana. Sí lo leí. Dicen, esta mañana, la resolución fue a las 11, esta mañana a las 9:25 presentó un escrito y se ponen a argumentar supuestamente en la propia sentencia, cuando lo que tuvieron que haber hecho es detener el procedimiento. O sea, que hasta descarados son. Descarados, no, pero es que los ciega el odio y se creen que van a tener impunidad por el contubernio que tienen con el gobierno estatal y la inquina que me tienen. No, dímelo a mí. Pues yo por eso dije que... Pero déjame, entonces, dicen que ellos mismos resuelven el conflicto de intereses sobre su actuación, en vez de enviárselo a un tercero imparcial.
Bueno, pues bien, Entonces, ahí cometieron un delito. Segundo delito, dictan sentencia y desechan la demanda. Entonces, dictan sentencia, pero no la dictan porque el asunto no tuviera mérito, sino dictan la sentencia para perjudicarme, precisamente por haber denunciado sus actos de corrupción. Pero después, Gerardo, dicen que se sienten ofendidos por las denuncias de la corrupción. Si me permites, eso lo comentamos ahorita. Sí, claro. Sí. Después se me adelanta y no. Miren, nos están viendo. Gustavo Franco Olivas, María Bojorques, Gustavo Franco Olivas dice, súper invitado de lujo. Saludos. Lince Merino, Isela Valerio, Francisco Santana, Javier Félix Muñoz. Javier, un saludo afectuoso. Saludos. Sergio Martínez Carrejo, Fernando Guevara Ramos, Leo Zavala, Federico Guevara, Fernando Guevara Ramos. Ese es mi profe Santana. Así dice. Saludos y escuchándolos atentos, Federico Guevara, Delia Mendías, Eduardo Ornelas Pérez, Héctor Javier Mendoza Subiate, Hugo E. González, José Daniel Aguirre, Oscar Quirós Guzmán, Sergio Rivera Figueroa, Alberto López, Carlos Reyes, Joel Gallegos, Héctor Granados, Montserrat Jaques. Gobernación. Ramón Esparza Díaz, Víctor Luján, Carlos Mario Armendáriz, José Daniel Aguirre dice, excelente invitado, saludos al programa, aquí apoyando al licenciado Rodolfo Leiva. Saludos, igualmente. Gracias. Ramón Valencia de los Santos, Nina Herrera, Francisco Flores Aguirre, Carla Lucier, Lucy Gómez, Nis Ramírez, Edgar Hermes Sandoval Tarín, Alfonso Castillo Ríos, Raúl Gómez, Miguel Robis, Silvia Armendáriz, Marisela Terraza Rodallegas, David Suani, el Coco Reyes nos está viendo, un saludo afectuoso, Salvador Gorra, Servando Pineda Jaimes, nos manda un saludo el Coco, igualmente, Irvin Anchondo, Irma Nevares, Eduardo Fernández Sigala, Mari Hernández, Oscar León Mayagoita desde Cuauhtémoc, un saludo, Reidesel Mendoza Soriano, y nos manda un saludo Cris Rodríguez y también Oscar León Mayagoita. Saludos. Ok, un saludo a todos, muchísimas gracias. Para que vean, realmente nos esforzamos para que vengan invitados que pues nos roban cámara, pero pues de eso se trata, ¿verdad? Definitivamente. No, al contrario, mira, Ahora, yo admiro mucho el espacio porque se requiere oportunidad para la libertad de expresión. La libertad de expresión es necesaria para preservar la democracia. Entonces, está tu casa. El debate, gracias, y yo admiro todo el trabajo que están haciendo, y de eso se trata, que la comunidad chihuahuense esté enterada de lo que está sucediendo, de las peripecias tenga que elementos pasamos. y que pueda ponderar qué es lo que realmente está sucediendo, que tenga información y que pueda tomar decisiones. Sí. Yo le quiero hacer una breve referencia, así, no crea que soy un doctor en historia nacional. Precisamente el tema de fondo, el principio de laicidad, tiene un fondo, un antecedente histórico político. Y realmente ahorita, si nos das una pequeña cátedra al respecto, Rodolfo, sí, claro. Pues nada más decirle que pues, la cuestión de la influencia religiosa católica pues inicia con el descubrimiento de América, llegan los conquistadores españoles, nos llega pura lacra, pues lo que eran la gente que venía con los capitanes. Aventureros, sí. Se dice que eran puros reclutas, personas de las cárceles y todo eso que venían para acá. Y en fin, entonces la conquista es una brutal sumisión a las culturas indígenas. El Zócalo de México, la zona, el centro histórico de México, usted ve, ahí existen infinidad de construcciones ¿verdad? Indígenas, sí, sepultadas, y sobre esas construcciones crearon lo que fue los edificios. Los centros de poder colonial. Así es, exactamente, de la cultura religiosa. Está la catedral, está el Palacio de Gobierno Federal, está el edificio de lo que es ahora la Ciudad de México, ¿verdad? Edificios viejos de antaño que fueron ocupándose ahora. Pues ya hay edificios que ya son hoteles también ahí, pero obviamente sitios públicos emblemáticos, el Palacio de Gobierno Federal, las oficinas del gobierno del DF, ¿verdad? Y luego, si usted se va afuera ¿cómo se llama?
de la capital de la República, encontramos Puebla, Morelia, en la que realmente usted ve iglesia tras iglesia, capilla tras capilla. O sea, es la influencia que tuvo la religión católica en México, hasta que llegamos a las leyes de reforma, en la que Benito Juárez, con independencia de lo que se pueda decir de este personaje histórico, pues trata una lucha de quitarle el poder económico, político a la iglesia, y fue una lucha eterna entre la influencia política que ejercía la iglesia en el gobierno mexicano. Y quizás el evento de pugna religiosa el siglo pasado, Rodolfo, fue la Guerra Cristera. Así es. Pero le voy a decir, precisamente, al grado de la influencia de la Iglesia Católica en el gobierno mexicano. En el proemio de la Constitución de 1824, se lo voy a leer textualmente. En nombre de Dios Todopoderoso, autor y legislador de la sociedad, se aprueba la Constitución, bla, 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 bla. ¿Ves? La Constitución Federal del 1824. La primera. Bajo la custodia de Dios Todopoderoso. Y en ese contexto estábamos hablando de que las luchas políticas fueron precisamente para hacer poco a poco, aunque no tajantemente como ahora, ir separando a los religiosos de lo gubernamental. De lo gubernamental. Poco a poco, le digo no mucho, porque tenemos todavía en actualidad que hemos peleado también por cambiar esas cosas, Rodolfo. Tenemos las vacaciones educativas por cuestiones religiosas, vacaciones de Semana Santa. Yo recuerdo en el Tribunal Electoral que en aquel entonces el Consejo General del Instituto Electoral había señalado de que había decretado un periodo de suspensión correspondiente a los festejos religiosos por cuestiones sociológicas. ¿Cuál es tu punto de la influencia históricamente en México de la iglesia? ¿Y cuáles serían para ti los casos más específicos en que realmente pues, fue un exceso de poder? Mira, yo creo que debemos remontarnos incluso a los orígenes de las comunidades políticas. Los reyes gobernaban alegando que lo hacían por mandato divino. Así es. ¿Sí? Y entonces los reyes cometían muchos abusos precisamente porque usaban la influencia de la religión para obtener sometimiento en la población. Progresó el pensamiento político, hubo grandes movimientos como la Revolución Francesa, y entonces los gobernantes dejaron de usar la religión como una fuente de respaldo a su autoridad. Y se entendió... De legitimidad política. Así es. Entonces se entendió que la legitimidad ya no provenía de la religión, sino venía del pueblo, venía de los ciudadanos. De la sociedad civil. Así es, precisamente, que es la base de la democracia. Efectivamente, nosotros hemos escogido una república en donde los gobernantes cambian periódicamente y en donde es el voto de la ciudadanía el que decide quién es el que gobierna. Entonces, es muy importante porque aparte de que el gobierno debe buscar su legitimidad en los resultados y en la voluntad del pueblo, también es muy importante que el gobierno no se entremeta en la conciencia de las personas. Porque la conciencia es lo más íntimo que tenemos. Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras ideas. Y dentro de ese conjunto de cuestiones, nuestras ideas acerca de la divinidad son especialmente valiosas. Entonces, nosotros podemos practicar la religión a un nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, pero no debemos permitir que el gobierno use la religión porque eso representa un peligro para todos. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno debe actuar con base en la ley
y nos debe tratar a todos por igual según los criterios objetivos en la ley. Y entonces a mí me da igualmente pánico, así como no acepto que la iglesia, cualquiera que sea, no solamente la católica, nada más que es el caso que se planteó, pero de igual manera sería problemático si fuera otro ministro de culto en el gobierno, es igualmente rechazable. También me parece abominable el que el gobierno se trate de meter en las iglesias y trate de dictar las ideas religiosas de las personas. Eso es lo que no puede ser aceptado, porque si permitimos eso, los recursos públicos van a ser utilizados para promover ciertas ideas religiosas. Y entonces, de ahí a la discriminación y de ahí a la persecución, es un desenlace funesto que no podemos permitir. El gobierno debe actuar con base en la ley y es la mejor manera en la que los ciudadanos podemos tener libertad de creencia, para creer y para no creer, para seguir una religión y para dejarla o para cambiarla. Y entonces esa es la manera, ese es el país en el que yo quiero vivir, en donde la religión de todos sea respetada y no en la que el gobernador del turno esté haciendo promoción de una iglesia. El gobierno no debe ni promover una iglesia, pero tampoco debe perseguirla. Debe adoptar una posición de estricta neutralidad para que sean las personas las que libremente escojan su religión. Entonces, es algo muy grave, es algo, como tú dices acertadamente, fue en la Constitución de 1857 en donde por primera vez se empezó a limitar el acceso a cargos públicos a ministros de culto, por ejemplo, impidiendo que ministros contendiesen para ser diputados, senadores desde o entonces, presidentes. está como un requisito de elegibilidad, no ser o haber sido ministro de culto. Exacto, desde 1857. Y entonces, y fue progresando la separación de los asuntos religiosos a los asuntos gubernamentales. Llegó la Constitución de 1917, que pienso que sí fue muy radical, porque en la Constitución original del 17 se prohibió, por ejemplo, que los ministros de culto votaran, se le quitó el reconocimiento a las iglesias, y entonces ahí también vimos un periodo de exceso en el que el gobierno trataba de controlar a la iglesia. Así es que fue lo que originó la Guerra Cristera, cuando Plutarco Elías Calles quiso crear una iglesia nacional. Entonces, los estudiosos señalan que han existido 3 guerras graves por motivos religiosos: la Guerra de Reforma, la Guerra de Intervención Francesa y la Guerra Cristera. Entonces, pienso que la Reforma del 92 fue un gran avance, en donde se creó un régimen de separación, pero también de respeto y de reconocimiento a las iglesias. Los ministros de culto ya pueden votar. Se dejó atrás la idea esa, por ejemplo, de que los sacerdotes iban a seguir los mandatos del Papa, que es el jefe de Estado del Vaticano, pero se fija un modelo de laicidad que yo creo que es el apropiado. Es decir, los ministros de culto no pueden desempeñar cargos públicos, pero en dado caso de que quisieran renunciar a su vocación y convertirse en políticos, pues tienen la opción de hacerlo, nada más de que deben separarse del ministerio religioso. Definitivamente. Definitivamente. Si quieren contender para un cargo de elección popular, tienen que dejar pasar 5 años. Si quieren desempeñar un cargo superior de gobierno como Javier Ávila Aguirre, tienen que dejar pasar 3 años. Y si quieren desempeñar un puesto inferior en la administración, tienen que dejar pasar 6 meses. Yo creo que es un modelo proporcional. Y lo grave es que Javier Ávila Aguirre simultáneamente es ministro de culto y es funcionario. Y entonces eso es totalmente inaceptable. Y basándose en una resolución que corrompe la ley de amparo y que viola los preceptos básicos de la función jurisdiccional, no podemos permitir que ese precedente arraigue. Entonces, por eso vamos a acudir a la Secretaría de Gobernación, que tiene que intervenir porque la Secretaría de Gobernación está enterada de esto. Sí, nada más. hemos seguido atentamente
Pero no han actuado. Entonces ya voy a reclamar al secretario de Gobernación Federal que intervenga, y de todos modos no vamos a dejar que esta corrupción del primer tribunal colegiado de circuito en materias penal y administrativa quede impune. Entonces es algo muy valioso, porque yo quiero que los hijos míos y de los chihuahuenses vivan en una sociedad en donde el gobierno no requiere que te identifiques según tus creencias religiosas para poderte dar un servicio. Que nos trate a todos por igual y que nos deje practicar nuestra religión individualmente, domésticamente y comunitariamente, dejando los asuntos del gobierno fuera de los asuntos religiosos. Sí, mira, qué bueno que comentases tú, porque también era una de las referencias así, entre paréntesis, que se dice, ¿verdad? Sí. Precisamente tú hablabas en la historia del derecho divino, en la que realmente el gobierno sustentaba su legitimidad en la religión. Pero hubo unas épocas en que el gobierno utilizaba la iglesia como un instrumento de presión, en la que realmente pues, ahí tenemos, ¿cómo se llama? Y no solo la iglesia católica, por ejemplo, lo vimos por ejemplo en Afganistán, en donde los talibanes eran los que gobernaban y destruían monumentos, ¿Ya ves cómo estuvieron destruyendo monumentos reliquias históricas? Las niñas no podían ir a las escuelas, se les mutilaba genitalmente. Entonces no es solamente una iglesia, es decir, la religión es algo importante y valioso en la vida de las personas, pero en el momento en el que se usa la religión para respaldar un gobierno y se usan los recursos públicos, ahí vienen los excesos, por ejemplo, como el Holocausto, cuando se usó la maquinaria industrializada para sistemáticamente perseguir a un grupo étnico y religioso. Yo quería comentarlo así en específico, hablando de cuestiones históricas, Rodolfo. La Santa Inquisición. Realmente ahí podemos ver lo sanguinario que fue la fuerza, pero ahora sí, ¿verdad? Como instrumento de gobierno. De gobierno. Y realmente, pues, de supresión de los rebeldes, de los que piensan diferente. A ver si nos salimos ahora con que aparece la Santa Inquisición Judicial Federal. No te preocupes, se me hace que a mí me queman en la hoguera ahí en la Plaza Hidalgo antes que a ti, ¿eh? Yo me llevo el papelito de papel. ¿Qué pasó? Te estoy avisando para que promuevas un amparo a mi favor. Déjame seguir saludando a la gente, Rodolfo. ¿Qué pasó? No, ya. Que te sale la ley. Para que no sufras tanto, Rodolfo. Para que me sofoque. Mira, mi sobrino Ernesto Fidel Payán Cortinas, él es morenista de corazón. Ojalá y agarre un huesito ahí con los morenos, porque pues ya realmente ya ves cómo están las cosas. Ahora los morenos se llaman prietos. Y pues así es la genética política, ¿verdad? Mira, lo importante, independientemente del partido político, es que quien acceda a un cargo público sirva genuinamente a la ciudadanía con honestidad y busque el bien mayor. Definitivamente. El profe Ernesto Trejo de Delicias, Flor Pilar Cázares Holguín, Francisco Valente, Julio César Cabello, un saludo afectuoso, Víctor Izquierdo Gutiérrez, Fidel Pérez Romero, otro buen amigo, Dora Miranda Rojo, un saludo que nos está viendo, y Brenda Ruiz. Pues mira, entonces llegamos al principio de laicidad. Separación política, económica entre la iglesia y el Estado. Y cualquier iglesia, ¿eh? Sí, cualquier iglesia. Estamos hablando de cualquier iglesia, definitivamente. Porque tenemos que recordar que, por ejemplo, en México, históricamente, pues la iglesia católica fue la oficial. Pero ahorita ya sí existe un enramado de religiones que yo desconozco. Es que mira, en una democracia debemos respetar las ideas y las posiciones de otros. Y entonces, solamente porque haya una mayoría, no significa que se pueda aplastar a las minorías. Claro. Deben coexistir los diferentes, debemos tener la capacidad. Mira, por ejemplo, pensemos en Yugoslavia. En Yugoslavia, bajo un régimen autoritario, se logró mantener una armonía entre las distintas religiones. Está hablando de la vieja Yugoslavia, que después entre se disgregó. Los católicos croatas, los musulmanes bosnios y los
cristianos ortodoxos serbios. Y entonces, por ejemplo, Sarajevo era una ciudad cosmopolita, se llevaron a cabo Juegos Olímpicos ahí y había interacción en las escuelas, en los trabajos, entre musulmanes, católicos y ortodoxos. Pero en el momento en el que se empezaron a avivar los nacionalismos y políticos empezaron a utilizar la religión para ganar preponderancia electoral, para ganar poder gubernamental, después llegaron excesos en donde vecinos de años se mataban, violaban un episodio a las mujeres de otros con un afán de exterminio religioso, en donde los niños no podían ir a las escuelas porque un francotirador de otra religión los estaba aniquilando sistemáticamente. Entonces, esos son los graves peligros. Y entonces no es un escenario radical, eso es lo que pasa cuando la religión es utilizada en los gobiernos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si no vencemos esto? Imagínate, un municipio puede ser controlado por una iglesia y otro municipio por otra. No, y además, y lo hemos visto en Chiapas, por ejemplo, las expulsiones de grupos minoritarios religiosos utilizando el poder del Estado, del poder gubernamental, incluso a nivel municipal, para perseguir a los que piensan diferentes. Es un retroceso abominable que no podemos permitir en Chihuahua. Rodolfo, una cosa, imagínate nada más hipotéticamente que los candidatos fueran ministros religiosos. Así es. Pues ganaban. Así es. Ganaban. Ahí ha sucedido, por ejemplo, en Paraguay hubo un presidente que era obispo. No conocía ese caso. Sí. Y entonces ganó las elecciones presidenciales y fue una situación medio incómoda porque la Iglesia Católica como que lo tuvo que dar de baja, pero ganó como obispo en Paraguay. Fíjate, para que veas el poder entonces, que tiene. Por eso, pero no debemos permitir, porque sería como regresarnos a la Edad Media. Sería como renunciar a todas las conquistas históricas y regresar. Entonces al rato la gente se va a empezar a matar otra vez por cuestiones religiosas. Y eso es inaceptable. Tenemos que aprender a convivir unos con los otros, tenemos que aprender a respetar las diferencias, y eso, por ejemplo, es algo también que me preocupa de las elecciones presidenciales actuales. Independientemente de candidatos y de partidos, sí es muy preocupante que se usen discursos religiosos. Sí, definitivamente. Pero fíjate, qué curioso. Esa es una táctica utilizada por los más variados actores políticos, y eso es equivocado. O sea, debemos aprender a distinguir y debemos aprender el contender a cargos públicos, pero con base en la ley, con base en propuestas, con base en resultados. También, sí, claro, y respeto. Mira, yo quiero decir una cosa. Pues ya ve que Rodolfo también en su lucha por la laicidad. De laicidad, sí, ¿verdad? Porque ¿es correcto, sí? La laicidad es el principio. Muy... La laicidad es el principio de separación de la Iglesia y el Estado, pero significa que el Estado asume una postura de neutralidad. El laicismo es una postura que se vincula al anticlericalismo. Así es. Cuando alguien, por ejemplo, Javier Ávila Aguirre me ha llamado laicista, es decir, me ha dicho que yo estoy en contra de la religión y está equivocado. No, yo soy laico. Una mala apreciación. Yo soy laico porque respeto la religión de otros y quiero que la religión de todos sea respetada. Sí, pues yo quiero hacerte un comentario. Sí. Realmente me preocupa mucho, Rodolfo. A veces ya precisamente con la resolución que leí del Tribunal Colegiado, su perversidad. Es una resolución perversa. Delictiva. Bueno, es la confesión de un delito. Éticamente reprobable y reprochable. Es un insulto a la razón. Pero déjame decirte una cosa. No me cabe todavía, Lo leí dos veces y no me cabe. ¿Cómo es posible que desecharan el amparo por falta de interés legítimo? Cuando el tema era de tal trascendencia, en la que todos estábamos esperando cualquier sentido, pero llega
ataca, resuelve, Y estudia lo hace, el fondo y lo de la hace con cuestión. base en criterios anticuados, porque dicen que yo no voy a obtener ningún beneficio Sí, pues ese es el en que pretexto- se es anule el... pretexto Por perfecto eso que es, pero, tienen. pero eso, Gerardo, está incluso superado por la doctrina de la Suprema Corte. La doctrina de la Suprema Corte señala que tienen que hacer, que no tienes que ser destinatario directo. Yo no tengo que ser víctima del delito, ni tengo que haber competido para ser comisionado ejecutivo de atención a víctimas para poder impugnar un nombramiento que ataca las bases mismas de la República. Entonces, efectivamente es algo perverso y yo no me voy a detener. Pero mira. Y vamos a exigirle cuentas a esos magistrados para que esto no se repita. Y vamos a exigirle cuentas a Javier Ávila Aguirre, porque no se pero puede utilizar religión. Se le en ese resbala sentido. ese. Por eso, no me interesa lo que él piense en su postura contraria a la ley. Me interesa que actúen las autoridades como la Secretaría de Gobernación. Pero yo te quería decir esto, fíjate, un tema tan trascendental, tan Conocido, tan polémico. conocido. Sí, sí. Exacto. Pero fíjate, tirarlo a la borda, decirle, ¿sabes qué? A mí Rodolfo Leiva me cae mal, es muy sangrón. Palo a Rodolfo ahí, a la hoguera, vámonos, recio. Y fíjate qué curioso, ¿eh? Una sola palabra bastó para que el comisionado de anticorrupción se fuera a su casa. Correctamente, ¿eh? Correctamente. Una palabra, maricones. Por eso, eso. pero esa palabra refleja una postura antidemocrática que no Sí. era apropiada de alguien que iba a desempeñar un puesto en un comité de Pero participación no fue ciudadana. cuestionado jurisdiccionalmente. Así es. O sea, fue más la presión mediática. Por eso, pero la también opinión. es válida esa, Gerardo, en una Sí, democracia. pero no tan importante como la Máxime, Gerardo, pero eso es materia de otro programa. Cuando el ingeniero Treviño Dávila fue nombrado por el voto de 9 personas y 2 de las cuales pertenecían a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que lo postuló a él. Es decir, Parcialidad. no es solamente la palabra, Gerardo, es la actitud y es el conflicto de intereses y es la corrupción en un proceso que debe servir para combatir estos desvíos de la ley. Entonces, para mí es algo muy positivo que lo comenté Que lo ayer, corrieran. lo comenté ayer con un amigo, con una amiga. Fue más rápido que cualquier amparo. Y para mí, yo estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque era una situación problemática. Vamos a darle un plantón al Pato Ávila, a ver si tiene un poquito de dignidad y se va a su casa. Pero mira, ya se nos está yendo el tiempo. Pero... pues sí. ¿Sabes qué? Héctor Granados, saludos a ambos, muy buen programa. Seferino León Pacheco, Wendy Ávila, saludos. Eduardo León, Wendy Soto, Saludos. Fermín Ordóñez, Saúl Rocha Ávila, Víctor L. Ruiz, como siempre. Un saludo, te mando un saludo, Víctor L. Ruiz. Saludos, claro que sí, a Víctor. Pues realmente, como la ves, con Rodolfo se nos va el tiempo, la Mira, polémica, el tema apasionante. lo que yo sí le interesante. puedo decir a los chihuahuenses es, esto es algo muy valioso, no vamos a consentirlo. Para mí la libertad es algo que debe defenderse y voy a continuar con todos mis mejores esfuerzos para que se respete la laicidad, para que se actúe democráticamente, para que el Consejo de la Judicatura voltee a ver la porquería que está haciendo el primer tribunal colegiado en materias penal administrativa, porque lo manejan el Estado como un feudo, ¿eh? No, sí. Lo sí. manejan un feudo porque esos magistrados ponen jueces, ¿eh? El hijo de José Martín Hernández Cimental es juez de distrito. O sea, es un negocio. Y entonces, por eso creen que pueden actuar con impunidad absoluta. Voy a ir al Consejo de la Judicatura y voy a dedicar todas mis energías a que respondan por esas sentencias delictivas. Y vamos a ir a la Secretaría de Gobernación, a la CNDH, a la Comisión Interamericana y todo lo que sea, pero te insisto, Javier Ávila Aguirre no puede continuar desempeñando un cargo gubernamental en Chihuahua. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Ya se nos está yendo el tiempo? Ah, ok. Déjame decirle, cuando a mí me dieron palo en unas cosas federales, en el caso de Lucha Castro, lo comentamos con Rodolfo y le dije, pues a mí me dieron palo por la falta de interés legítimo.
me dijeron que la reforma Y constitucional... usaron un criterio anticuado, porque dijeron que tú no eras destinatario de la regla. Pero eso es absurdo. ¿Por qué? Porque hay otros intereses preponderantes. No, y además es un principio constitucional. Así es, que sirve para todos, efectivamente. Que aplica para todos. Exacto, pero el problema es que necesitamos llevar la transparencia al Poder Judicial también. ¿Por qué? Porque resuelven, fíjate qué gracioso, por ejemplo, en el primer tribunal colegiado, las sesiones son públicas, salvo algunos asuntos estrictamente reservados. Pero incluso tienen un espacio en donde tienen asientos para que tú veas a los magistrados en un cuartito pequeño. Pero si tú quieres entrar a la audiencia completa, te niegan el acceso aquí en Chihuahua y te dicen, no, tú nomás puedes entrar a tu asunto. Cuando son sesiones públicas. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que la gente sepa quién es Marta Olivia Teño Acuña, quién es José Martín Hernández Cimental y quién es José Raimundo Cornejo Olvera y el delito que cometieron contra la Administración de Justicia en estos 3 casos. Pero tenemos un gran problema. Sí. La inmensa mayoría de los abogados litigantes en Chihuahua le tienen miedo a los jueces y a los magistrados. Velan, así como los jueces magistrados. Y es entendible. Bueno, sí, así como ellos velan por garantizar su jubilación, así los abogados litigantes, la inmensa mayoría, Rodolfo, quieren ganar el asunto y no les interesa. Por eso, pero no podemos estar rehén de un funcionario que abiertamente viola la ley para dictar una sentencia como instrumento pues de el problema venganza. es que lo velan todos los días. Por eso, pero yo no voy a permitir esa injusticia. Vamos a dar plantones. Tú me acompañas y yo te acompaño. Vamos a ir solos porque nadie se anima. Se me hace... A mí lo que me hace falta es hacer una huelga de hambre. Estoy muy gordo. No te puedo dudar yo. Pues mire, realmente seguimos en pañales. Realmente el Poder Judicial Federal es el enemigo de todos nosotros. En vez de... Bueno, no todo el poder. Algunos funcionarios, porque sí... ¿La mayoría? Algunos. Dejémosle así. 50-50, pues, para no pelearnos. Pues sería... No, todos me han dado palo. Seamos pro homine. Seamos pro homine. Sí hay funcionarios buenos, sí hay jueces valientes, sí hay magistrados buenos, pero por eso necesitamos circunscribir y denunciar las conductas irregulares en específico. ¿Sabes cuántos juicios de amparo he ganado? Ni uno. Ni uno. Y siempre me salen con algo. No, la resolución esa que de de la consejera, efectivamente sí, Es una utilizaron un criterio definitivamente anticuado. Te aplicaron un criterio de hace 5 años. No, de la época de Pancho Villa. y realmente, como le digo, pues es difícil. No somos unas personas que estemos resentidas, no. Tenemos valor, tenemos dignidad, queremos cambiar las cosas, pero no se deja. Ese poder político amafiado, con independencia del gobernante en turno, el Poder Judicial están enquistados ahí y seguirán enquistados porque realmente es muy difícil con base al principio de la inamovilidad, Rodolfo. No, pero se complica más. no es tan difícil. No, hay que mandarles a Luisa Castro. No. Para que El los Consejo corra. de la Judicatura Federal sí tiene potestades para suspender magistrados de circuito. Luisa Castro también. No, ya lo resolvieron Bueno, pero en los casos de los magistrados Sepúlveda y Ramírez, que efectivamente eso era una violación. ¿Por qué? Porque los magistrados estatales son nombrados por el Congreso. Es una Y de si las los quieren retirar, necesita existir un juicio ante el Congreso con una ley previamente expedida. Entonces, Sí. pero a nivel federal, el Consejo de la Judicatura sí trata el caso de magistrados y jueces porque son subalternos, no están a la par como en el caso de aquí No, de pues en los Chihuahua. casos sí. Y nosotros platicamos en el caso de los magistrados del tribunal, precisamente cómo es posible que un órgano administrativo... No, por eso obtuvieron la suspensión definitiva. Claro. Y eso es, yo pienso, independientemente de lo que se piense de los individuos, de los funcionarios, de los partidos, eso fue una gran victoria a favor del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque tener jueces y magistrados secuestrados según el capricho del gobernante en turno ya constituye una tiranía. Y las victorias en amparo de esos 2 magistrados
han recuperado unos puntos muy valiosos a favor del Estado de Derecho, porque queremos jueces y magistrados independientes, no de consigna del Nomás a gobernante. en Rodolfo turno. Leiva y a Gerardo Cortinas no le... Pero me No, ves, pero me seguimos, ves derrotado, seguimos. me ves Sí, derrotado. sí. No, Vamos a le hacer sigo. una marcha, agarramos la banderita también Ah, y le damos. a punta de argumentos, vas a Así ver. es. Pues ya ve, realmente se nos va el tiempo. Vamos a invitar a Rodolfo la próxima vez para que nos hable de la cuestionada transparencia en Chihuahua. Del sistema anticorrupción, que ha Sí, dado tanta bueno, noticia para también. que vea, hay temas, pero por lo pronto, como siempre, mi agradecimiento, recordarle que estamos aquí lunes y miércoles. Muchísimas gracias por su atención y aquí nos vemos sin falta el próximo lunes. Que pase muy buenas noches. Buenas noches.